Hola a todos y bienvenidos. Hoy nos acompaña Dmitry Polyansky, el primer subrepresentante permanente de la Federación Rusa ante las Naciones Unidas. Bienvenido, señor Polyansky. Siempre es un placer verlo. Gracias. Recientemente ha expresado preocupaciones sobre la estabilidad política en Moldavia, y supongo que muchos observadores también lo han hecho, especialmente desde las elecciones. Así que quería preguntarle, ¿cómo lo ve usted? ¿Qué hace de Moldavia internacionales? Bueno, es difícil decir concisamente qué hay allí, y no queremos entrometernos en los asuntos internos de este país. Pero estamos muy preocupados por la tendencia política que está ocurriendo allí. De hecho, el país está ahora entre dos elecciones. Tuvieron una elección presidencial el año pasado, que diría que fue muy dudosa para mucha gente, porque la mayoría de los votos que Maia Sandu necesitaba para ser elegida no fueron proporcionados desde Moldavia en sí, sino desde el extranjero, y fueron proporcionados desde países que eran previsiblemente más proeuropeos y donde los moldavos que viven en estos países, por supuesto, votarían por Maia Sandu. Y en países como el mío, por ejemplo, hay un gran número de moldavos que estaban muy ansiosos por votar. Había muy pocas posibilidades de hacerlo, y la embajada era el único centro de votación donde podían emitir sus votos. Así que el número de votos posibles contra Maia Sandu fue limitado artificialmente. No diría que esta es una situación democrática. Y aún así, ella llegó, su élite llegó, de una manera muy ajustada, diría yo. Fue como una fracción de un porcentaje, y esto también fue muy dudoso. Dado el hecho de que este país está dividido, y está muy dividido, solía estar dividido, todavía está dividido, casi 50-50, entre aquellos que apoyarían mejores relaciones con la Unión Europea y aquellos que quieren lazos más estrechos con Rusia. Y por supuesto, necesitas tener en cuenta este tipo de dicotomía que tienen y darle una buena planificación política y tratar de no agitar demasiado las aguas. Pero por el contrario, lo que la clase dominante está intentando hacer ahora es atacar todo lo ruso. Intentan atacar a las figuras de la oposición que abogan por mejores relaciones con Rusia antes de las elecciones parlamentarias, que aún no están programadas, según tengo entendido, pero se proyecta que tendrán lugar ya sea en verano o en otoño, en algún momento cercano. Así que esto, por supuesto, electrifica la situación electoral en este país. Esto provoca divisiones y protestas, y reaccionamos especialmente al hecho de que la líder de la región autónoma de Gagausia fuera arrestada y detenida por motivos claramente políticos. Ella misma, la señora Gutzul, dijo que las razones de su arresto eran meramente políticas. No pudimos ignorar esto. Vimos qué rumbo podría tomar la situación si ignorábamos este tipo de situación. Así que planteamos este tema en el Consejo de Seguridad. Solicitamos reuniones cerradas, consultas cerradas del Consejo de Seguridad sobre este tema. Luego me dirigí a la prensa, dando los elementos de nuestra posición. Eso es lo que tenemos. Sé que la Sir Gutzul todavía está detenida. Creo que ya no está en prisión, pero sigue bajo arresto domiciliario. Ella misma escribió una carta al secretario general Guterres, contando qué tipo de caza de brujas está ocurriendo en su país. Por eso, toda la tendencia es muy preocupante. No creemos que sea bueno procesar a políticos de la oposición de la manera en que se está haciendo en Moldavia. Esto presagia mal. Esto se percibe como una posible escalada de la situación en esta parte de Europa y está cerca de Ucrania. Y hay muchas personas en Ucrania que quieren desestabilizar la situación en Moldavia y que quieren incluir a Moldavia en este círculo de conflicto, una alianza antirrusa, como lo llaman. Quieren desencadenar algún conflicto interno en Moldavia para castigar a todos aquellos que desean buenas relaciones con Rusia,
de la misma manera que Ucrania lo hizo en 2014. Así que quieren el mismo cambio drástico en la política moldava. Por eso, dado todo esto, creemos que teníamos todas las razones para hacer sonar la alarma en el Consejo de Seguridad, debido a lo que está sucediendo en este país y por las consecuencias que pueden seguir si simplemente hacemos la vista gorda a lo que está sucediendo en este país. Bueno, Sergei Lavrov expresó preocupaciones similares. Argumentó que en Moldavia, a nivel interno, se ha convertido en un proyecto antirruso en términos de marginar a la oposición, y argumentó que podría convertirse en otra Ucrania. ¿Ves esto como una posibilidad real, dado que tienen problemas internos? Y por supuesto, como mencionaste, los ucranianos del otro lado, ¿creéis que hay una posibilidad real de que la guerra en Ucrania se extienda a Moldavia? Existe tal posibilidad. Desde el principio, había muchos políticos, muchos nacionalistas en Ucrania, que estaban interesados en los grandes recursos de municiones que Moldavia tiene desde la época soviética. Especialmente los tienen en Transnistria, una región separatista de Moldavia, que tradicionalmente tiene una base militar rusa desde los días en que la Unión Soviética se desintegró. Así que estaban tratando de poner esto bajo su control, y por supuesto, no lograron hacerlo. Y la única manera de hacerlo sería militarmente, atacar Moldavia, para desencadenar algún tipo de conflicto interno en este país, y luego, bajo el pretexto de este conflicto, tomar el control de esta área. Así que había muchos planes como este, y la gente lo expresaba bastante abiertamente. Ahora no lo expresan. Pero tememos que estos planes todavía estén en sus cabezas. También hay otro interés de Moldavia en tal escenario, porque como te dije, el país está dividido 50-50. Y como mostraron las recientes elecciones presidenciales, no solo es 50-50, sino que ahora hay menos dentro de Moldavia, no fuera de Moldavia, que realmente quieren tener la integración europea como una prioridad para el país, a expensas de los lazos con Rusia y a expensas de su identidad. Así que es muy difícil cambiar las cosas aquí sin una provocación política drástica. Y este tipo de provocación será exactamente lo que desencadenará un conflicto interno y tratará de castigar a aquellos que no siguen las mismas ideas y que no están de acuerdo con este tipo de dirección de la política moldava. Eso es lo que sucedió en Ucrania en 2014, cuando el golpe de Estado que ocurrió allí desencadenó cosas muy malas. Una guerra civil interna, acciones como en Odessa en 2014 y muchas otras cosas malas. Así que esto también podría ser muy devastador para Moldavia y realmente esperamos que Moldavia evite este tipo de escenario. Pero respondiendo a su pregunta, algunas personas en Ucrania estarían muy interesadas en que Moldavia siga el ejemplo de Ucrania. Bueno, supongo que no solo Moldavia está dividida, sino que también tenemos, por supuesto, haciendo todo mucho más complejo, la región separatista, Transnistria o Pridnestrovie. ¿Ves alguna posibilidad, sin embargo, de un ataque militar directo por parte de Ucrania o alguna inestabilidad al cortarla del suministro energético? Nuevamente, hace 20 años hubo el memorando cosaco, que fue saboteado. Pero desde entonces, realmente no hemos tenido más esfuerzos reales de paz e integración. ¿Ves a Transnistria como la parte más vulnerable, donde realmente podría haber un ataque militar directo por parte de Ucrania? No especularía ahora mismo sobre este tipo de escenario, pero no podemos excluir nada. Y nuevamente, fácilmente puede haber algún tipo de provocación o una operación de bandera falsa en algún lugar del suelo moldavo, con Transnistria siendo culpada por esto, con todas las consecuencias comprensibles. Los ucranianos son maestros en operaciones de bandera falsa,
y pueden implementar esto fácilmente en Moldavia, en Transnistria también. La herramienta del chantaje energético ya se utilizó contra Transnistria a principios de este año. Sabes que cuando Ucrania decidió cortar por completo las entregas de gas ruso a Europa, Transnistria era muy vulnerable. Encontramos el plan B para llevar este recurso tan valioso a Transnistria, pero las autoridades moldavas no estaban cooperando, y fue muy difícil presionar para esta decisión. Tuvimos que mover muchos hilos para que sucediera, y no estaba garantizado en absoluto. Así que significa que este chantaje energético sigue siendo una herramienta de las autoridades moldavas y ucranianas cuando se trata de Transnistria. Pero los transnistrios son personas muy resilientes y han vivido en tal situación, como bien dijiste, desde 1991. Así que no están dispuestos a sacrificar su identidad, sus ideales y las perspectivas de sus lazos con Rusia por algún tipo de promesas débiles que algunos políticos intentan dar a esta región separatista. Y de hecho, creo que ningún político en Moldavia puede ignorar el hecho de que el país está dividido casi 50-50. La mejor solución para este tipo de situaciones fue discutida en algún momento entre Rusia y la Unión Europea. Recuerdo que fui parte de este proceso, y fue en 2022-23 cuando trabajamos en las hojas de ruta para los espacios comunes. Uno de ellos era el espacio común de seguridad externa. Y recuerdo bastante bien que en el preámbulo de esta hoja de ruta había una indicación clara, un acuerdo claro entre Rusia y la UE, de que nuestros vecinos no deberían ser puestos en una posición de elegir entre Rusia y la Unión Europea. Y estábamos listos para adherirnos a este entendimiento, que creo que habría sido una solución perfecta para Ucrania, por ejemplo. Podría beneficiarse tanto de buenas relaciones con Rusia como de buenos lazos con la Unión Europea, siempre que siguieran ciertas reglas económicas y políticas obvias. Pero la UE en algún momento decidió que ese no era el libro de reglas para ellos, para este bloque. Y presentaron la Asociación Oriental en lugar de la política europea de vecindad. La Asociación Oriental no se trataba de Rusia, se trataba de luchar contra la influencia rusa en estos países y tratar de aislar a Rusia y alejarla de Europa. Ahí fue cuando todo comenzó. Si hubiéramos podido mantener este entendimiento en ese momento, creo que no habría habido problemas en Moldavia, ni problemas con Ucrania. Este statu quo era bastante beneficioso para estos países. Ahora miramos a Ucrania y entendemos cuánto perdió este país debido a este impulso absolutamente rusofóbico en la política de la UE. Con suerte, Moldavia será lo suficiente sabia como para no caer en esta trampa. Sí, bueno, después de la Guerra Fría, cuando la OTAN y la UE comenzaron a expandirse, la principal preocupación era que estábamos recreando las líneas divisorias de Europa que teníamos durante la Guerra Fría. Y supongo que estos países que están atrapados a lo largo de las líneas divisorias entre la OTAN y Rusia ahora, que también son sociedades muy divididas, como correctamente señalaste, son principalmente Moldavia, Georgia y Ucrania, por supuesto. Eso fue en 2005, ¿verdad? El acuerdo de espacios comunes entre la URSS y Rusia. Sí, porque recuerdo ese acuerdo. Decía que deberían armonizar las relaciones. Un lado no debería perseguir esfuerzos de integración a expensas del otro lado. Nuevamente, es difícil argumentar que este acuerdo sea respetado, pero obviamente, el incumplimiento de esto contribuyó a la guerra en Ucrania, pero también posiblemente en Moldavia. Gracias. Solo quería decir que este entendimiento se vio muy socavado después de la ampliación de la Unión Europea en 2004, cuando varios países rusófobos ingresaron a la UE, y lo hicieron con todos sus virus y todos los problemas que tenían en sus relaciones con Rusia. Diría que estos problemas eran más psicológicos que prácticos, y nuestros colegas en Europa Occidental
En ese momento nos aseguraban que en el momento en que estos países ingresaran a la Unión Europea, su comportamiento cambiaría, porque ya no tendrían miedo de Rusia y habría suficientes garantías de los miembros centrales de la UE. Pero resultó ser todo lo contrario, porque este virus que se vertió en la UEM con la admisión de estos países como Estados miembros de la UE, envenenó a toda la UE. Y ahora vemos que toda la UE está diciendo las mismas cosas que, por ejemplo, los estados bálticos o Polonia pronunciaban hace 20 años. Y es por eso que este proyecto de hojas de ruta fue socavado. La política europea de vecindad también fue un producto de este impulso que fue explicado por la ampliación de la UE en 2004. Creo que este es también un elemento muy importante que debe tenerse en cuenta. Recuerdo que hubo un argumento clave en 2004 cuando los estados bálticos se unieron a la UE y la OTAN, que las minorías rusas que vivían en esos países obtendrían la mejor garantía de sus derechos básicos, como poder votar y trabajar en el gobierno, si pudieran unirse a la UE y la OTAN como clubes democráticos. Pero nuevamente, 21 años después, todavía no tienen estos derechos como ciudadanos. Entonces supongo que sí, realmente no resultó como se había asegurado. Pero por supuesto, un país clave a lo largo de estas líneas divisorias en una Europa dividida sería Georgia. También vimos hace unos meses durante las elecciones que el primer ministro de Georgia advirtió que había intentos de golpe para derrocar al gobierno georgiano. Así que Georgia podría ser, en sus palabras y en las palabras del primer ministro de Georgia, convertida y utilizada como un segundo frente contra Rusia. ¿Crees que esta situación se ha calmado ahora o se ha normalizado? ¿Cómo interpretas la situación? No creo que esté normalizado. No recibimos muchas noticias, francamente, de Georgia en este momento, pero sé que la situación sigue siendo muy tensa. Aquellas fuerzas que perdieron durante las recientes elecciones todavía quieren vengarse y continúan tratando de movilizar los recursos que tienen. No sé cómo la situación con USAID, la demolición de USAID, influyó en Georgia, espero que de manera positiva. Pero aún hay planes para derrocar a las autoridades. Muchos miembros de la oposición no están contentos con lo que sucedió y quieren continuar la causa de Mikhail Saakashvili. Así que la situación está lejos de terminar en Georgia y la lucha sigue en curso. Sin embargo, el gobierno georgiano resultó ser muy sabio. The Georgian government turned out to be very wise people, and they clearly avoided. Y claramente evitaron, y fue su elección premeditada, evitar el destino de Ucrania, evitar la situación con el Maidán, con todas estas cosas que sucedieron después. Porque mucha gente estaba tratando de empujar a Georgia por el mismo camino que Ucrania fue empujada en 2014. Así que tuvieron el coraje y las fuerzas para resistir, y se mantuvieron alejados del conflicto en Ucrania. Se mantuvieron alejados de los llamados a involucrarse de alguna manera en la situación, después de que la operación militar especial de Rusia contra Ucrania comenzara en 2022, lo que desencadenó una inmensa crítica, una feroz crítica de Ucrania y de Occidente, y mucha gente realmente quería venganza contra las autoridades georgianas. Pero lograron lidiar con esto. Mantienen relaciones prácticas bastante buenas con Rusia. Hay vuelos directos entre Moscú y Tiflis. Hay muchos turistas. Los georgianos están viniendo a Rusia y los rusos están yendo a Georgia. Creo que es un muy buen requisito previo para establecer relaciones buenas, prácticas, amistosas y mutuamente beneficiosas entre nuestros dos países, lo cual recibiríamos con mucho agrado. Hay, por supuesto, obstáculos en este camino, bastante obvios, y la gente tendrá que pensar de manera innovadora para encontrar una solución a ellos. Pero la tendencia general es muy alentadora. Por supuesto, esto inquieta a la gente en Europa y anteriormente en los Estados Unidos.
Y creo que algunas personas todavía están muy inquietas en los Estados Unidos debido a esta perspectiva y están tratando de hacer todo lo posible para descarrilar este proceso de normalización gradual entre Rusia y Georgia. Pero claramente, la mayoría de los georgianos están interesados en tal escenario en comparación con aquellos que quieren descarrilarlo. Bueno, señor Poliansky, muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio como siempre. Gracias. Gracias.